La Iglesia Cristiana La Tierra Prometida presenta su programa Conexión con Dios, el devocional que conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conexión con Dios, todos los días a las 7:30 de la mañana, por su emisora www.baranoaestereo.com. Dirige el pastor Carlos Balanzó. Conexión con Dios, te conecta. Muy buenos días, tenga usted. Hoy es 3 de junio del año 2023. Es un hermoso día festivo, día para disfrutar en casa, descansar, renovar las fuerzas, pensar sobre lo que va a ser esta semana, este mes que comienza con un día festivo. Ya empezando el mes y ya estamos en un día festivo, disfrutando de los placeres de la vida, el placer de poder descansar, esa libertad que tenemos todos los seres humanos de descansar. Es un derecho que nos asiste como personas. Hoy es 3 de junio y en esta semana estamos en el marco, en el contexto de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa, de la libertad de cultos, esa libertad que tenemos los seres humanos en nuestro país de profesar una creencia, nuestra creencia en Dios, la libertad que tenemos de manifestar esa creencia y de compartirla con los demás. Hasta dónde llega, hasta dónde comienza su propia libertad de elegir a quién le cree, en quién cree, a quién sigue. Es un derecho que nos asiste a todos los humanos, y así como tenemos nosotros la libertad de profesar nuestros pensamientos, nuestras creencias religiosas, pues los demás también les asiste esa libertad. Por eso el llamado a la tolerancia en esa diferencia que sostenemos con los otros credos y con el uso de las libertades por las otras corrientes religiosas, y mantener dentro de esa tolerancia también distancia, una distancia que nos permita estar en paz, vivir en paz como ciudadanos de esta hermosa nación llamada Colombia. Por eso el día de hoy vamos a estudiar qué significado tiene la libertad, esa facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca, según su criterio, según como la persona decida vivir, decida hacer uso de ese derecho que tiene, de ese derecho que le asiste por constitución, por ley, a ese derecho a no estar sujeto a privaciones, ni físicas, ni a estar sujeto a coacciones, dentro de un marco bien definido, un marco que limita con sus límites hasta dónde llega su libertad, que tiene una frontera, y esa frontera es donde comienza la libertad del otro. En los Estados Unidos existe una estatua de una mujer que en su mano derecha sostiene una antorcha, la cual en teoría representa la luz que muestra el camino hacia la libertad. Además, la estatua de esta mujer en su mano izquierda sujeta una tablilla. En esa tablilla está inscrita la fecha de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio del año 1776. Esta estatua, la Estatua de la Libertad, fue un regalo de los franceses a los estadounidenses y conmemora la alianza de ambos países durante la Revolución estadounidense. Desde entonces, esa estatua se convirtió en el símbolo de la libertad, de la justicia y de la democracia. Pero no solo de los Estados Unidos, sino de todos los países del mundo. Por eso fue reconocida como Patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Federico Auguste Bartholdi escogió a una hermosa mujer de nombre Isabelle Eugène Boyer, quien nació en Francia en el año 1841. Ella estuvo casada con el industrialista Isaac Marit Singer, de la compañía de máquinas de coser que lleva su nombre. ¿Se acuerda de las máquinas de coser Singer? Pues bien, el esposo de esa señora, de Isabelle Eugène Boyer, era Isaac Marit Singer, el dueño de la compañía de estas máquinas de coser. Y en el año 1878, esta duquesa atrajo la atención del escultor, quien la inmortalizó al utilizar sus facciones para diseñar, para esculpir las facciones de la Estatua de la Libertad. Hay que subir 377 escalones para ver las 25 ventanas que hay en su corona y sus 7 puntas que representan los 7 continentes y los 7 mares. Hay que visitar alguna vez en la vida la Estatua de la Libertad para en esa altura entender lo que significa la libertad de poder subir esos escalones y contemplar desde esa altura la libertad de la que goza el mundo. Libertad es todo aquello que implica una ausencia de impedimento. No es el poder humano de poder actuar según su voluntad plena, no. Ya eso es libertinaje. Libertad es poder disfrutar de aquello a lo que tenemos derecho de disfrutar sin menoscabar el derecho de los demás. Por eso tenemos libertades individuales que construyen las libertades colectivas. Por ejemplo, gozamos de libertad de pensamiento. Soy libre de pensar lo que yo quiera. Nadie puede poner un impedimento en mi mente para pensar como yo quiero pensar. Y de acuerdo a ese pensamiento interior mío, pues tengo la libertad de opinión y de expresión. La libertad de opinar y de expresar de acuerdo a mi pensamiento. Proclamar lo que pienso, decir lo que pienso, expresar lo que hay en mi pensamiento. También tengo la libertad de circulación. Tengo libertad de moverme para donde yo desee, a menos de que cometa un delito y la ley me corte esa libertad. Diga que ya no puedo estar en libertad y me dé una pena de reclusión en un presidio. Entonces ahí se termina mi libertad de circulación. Y no puede haber peor castigo para el ser humano que estar preso. Y también gozo de la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. La libertad de tener parámetros éticos en mi vida y moverme de acuerdo a esas convicciones éticas. Algunas de ellas enseñadas por la sociedad, inculcadas por nuestros padres durante nuestra época de formación, desarrolladas en las instituciones educativas por nuestros docentes en nuestra época de ser educados, de ser formados en la educación de las ciencias, en la universidad. Y también desarrollar durante
durante el desarrollo de mi niñez, de mi adolescencia, de mi adultez y de mi madurez, mis principios religiosos, mis creencias religiosas. ¿En quién decido creer? ¿A quién decido seguir? Por eso, si ustedes se dan cuenta, Jesús llamó hombres y mujeres a su servicio adultos. No le impuso una religión a los niños como equivocadamente se impone un bautismo, una confirmación y hasta una primera comunión. No, Jesús llamó a hombres maduros, para seguirle en sus creencias, en esa ética que él tenía, en esa libertad de conciencia y en esa creencia como hijo de Dios. La libertad se considera un valor ligado a la actividad creadora del pensamiento y de la ciencia como un instrumento para desarrollar nuestras potencialidades y construir un destino de acuerdo con nuestros ideales. Esto atañe a los países libres, no a los países donde la esclavitud humana aún está latente, donde el Estado dice qué religión se debe seguir, donde el Estado dice qué cosa puedes comer, donde el Estado te pone el límite al número de tus hijos, donde el Estado dice si puedes o no entrar, salir o no de tu país con libertad. La libertad no está en esos países esclavistas o que están esclavizando a sus nacionales. Tú no tienes la libertad como cubano de salir de Cuba, irte para donde se te antoje, donde te provoque, donde te dé la gana. Esa libertad no la tienes. No la tienes en Nicaragua, la libertad de expresar tus pensamientos religiosos. Países que ya están, que han esclavizado a sus nacionales o están en ese proceso de esclavizarlos. ¿Qué pasa en Venezuela con las libertades de las personas? Se está construyendo un país de esclavos como lo es China, que tienen a sus nacionales esclavizados al servicio del Estado. Aquí ya empezó ese proceso. Ya se empezó a construir una nación de esclavos con este fenómeno de la izquierda en el poder. Usted mire y hacia dónde va orientado el país, pues va orientado a eso, a parecerse a esos países donde se ha esclavizado la humanidad. Por eso la importancia en esos días de celebrar nuestra libertad de conciencia, libertad religiosa, de poder expresar. Dentro de unos años tal vez no podría yo grabar y pasar o emitir un programa como estos. Ya no se puede hacer en Venezuela. El solo hecho de restringir el internet a la población ya es sinónimo de una esclavitud latente en ese país. No hay libertad ética, esa posibilidad de actuar según nuestra propia voluntad y hacernos responsables de nuestras acciones. Ya se está limitando ese derecho. Franklin Delano Roosevelt definió 4 libertades básicas como derechos inalienables de todas las personas: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin miseria
y la libertad para vivir sin temor. Pregunto, ¿se puede en Cuba? ¿Se puede en Nicaragua? ¿Se puede en China? ¿Se puede en Venezuela? Expresarse libremente sin tener temor a morir bajo las balas del Estado o ser apresados por tus convicciones, por aquello que manifiestas en público. Existe la libertad de culto cuando en Nicaragua se mete preso a un arzobispo por estar en contra del régimen. Países donde sus nacionales viven en la miseria. Se vive en la miseria en Cuba. Se vive la miseria en Nicaragua. Se está viviendo la miseria en Venezuela. Se vive la miseria en China. Y se quiere profetizar la vida en miseria en Colombia. Construir un país de pobres que dependen del Estado para que no puedan vivir sin temor, para poder restringir su libertad de expresión, su libertad de culto, sus libertades. Respondan ustedes, ¿se puede vivir en libertad? Dentro de estas 4 libertades se respetan en estas naciones. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de disponer de sí mismo y decidir su destino mediante sus acciones. Sin embargo, el poder decidir qué hacer no significa que esa libertad se ejerza de manera inadecuada. No, por el contrario, se debe ejercer de manera adecuada, respetando el derecho que tienen los demás. Usted dirá, pero en Colombia también hay gente que vive en la miseria, pero es libre. Puede irse del país, cambiar de ciudad, cambiar de empleo, cambiar de condición, si lo desea, teniendo antemano de que aquí aún se respeta la libertad de culto y en cierto modo la libertad de vivir sin temor. La libertad es un derecho humano y de los seres vivientes. La libertad es un derecho de todas las personas, que implica el poder elegir, tomar decisiones, expresarse y relacionarse con las demás personas. Estos son algunos puntos, pero existen muchos más. La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, allá en su intimidad, en el ámbito social, donde actúa con sus pares humanos, y es un derecho político que no puede ser coartado ni por la corrupción que te obliga a votar de manera corrupta o por la coacción de un Estado que te obliga a votar como él quiera. Gozar de nuestros 3 ámbitos de libertad. No se debe actuar contra la libertad de los seres. Al ser humano se le entregó el derecho divino de nombrar a todos los animales. Y como un ser producto también de la creación, a estar por encima en la cadena de preeminencia sobre animales y plantas, pero no el derecho a limitar su libertad. A eso que nosotros llamamos salvajes, la naturaleza simplemente lo llama animales libres. Los nuestros son animales domesticados, esclavizados para nuestro servicio, nuestra
alimentación o nuestro disfrute. No tienen la libertad de ser como fueron creados. Han sido domesticados, han sido esclavizados por el humano para el servicio, disfrute o alimentación del ser humano. Por eso, ¿qué derecho se abroga usted de meter un pajarito en una jaula de 30 por 30 por 30? El derecho que tiene usted de escuchar su trino no lo autoriza usted a esclavizar al dueño del trino. Sacar un animalito de su entorno para su disfrute. Déjenlo en libertad, que le cante en libertad. El trino se oirá más bonito. La libertad favorece el desarrollo personal, porque cada uno es libre de elegir qué es lo mejor para su persona. El Estado no tiene que decirte, tú tienes que estudiar esto y ser esto porque el Estado necesita que tú hagas esto. No, eso lo decides tú. ¿Quieres ser pintor? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres conducir un vehículo toda tu vida? ¿No quieres hacer nada? Es tu derecho. Es tu libertad. Siempre y cuando ese derecho tuyo no menoscabe el derecho de los demás. Porque si tú quieres ejercer el derecho de no ser nadie, de no compararte con nadie, de no tener ningún título, pues también recuerda que tienes el derecho de trabajar para comer. ¿Por qué no puedes esclavizar a otros a que te alimenten y a que te mantengan? Si quieres ser libre, sé libre de todo, pero deja a los demás en libertad. Porque hay muchachos así. Yo soy libre de hacer lo que se me venga en gana. No estudio, no trabajo. Y que mi papá y mi mamá sigan de esclavos manteniéndome. Ahí estás menoscabando la libertad de tus padres de decirte, hey, la puerta sirve tanto para entrar como para salir. Y si quieres vivir afuera, pues depende de afuera. Que tu libertad no limite la libertad de los otros. La sociedad construye sus propios medios de libertad. Una libertad donde la suma de todas las libertades da como resultado libertad, no esclavitud. Libertad más libertad debe dar por igual libertad. Hoy en día, una libertad muy importante es la libertad a vivir sin miedo, a estar sin miedo. Esa libertad que políticamente se viene menoscabando a la sociedad. Mire usted un noticiero y verá que es la epicrisis del miedo. Todo lo que te transmiten es para que tengas miedo. Por eso el Estado controla los medios, controla los noticieros, para que digan, expresen y muestren específicamente lo que el Estado quiere mostrarte. No hay libertad de prensa. Se dice que gozamos de libertad de prensa, de libertad de información, pero eso ya se está menoscabando. Y de pronto no le pongan un fusil en el pecho al dueño del medio, pero lo esclavizan de una manera más sutil, con la pauta publicitaria. Si dices, publicas, promocionas algo contrario al gobierno, pues te quitamos la pauta publicitaria, no te damos plata y te vas a quebrar. Es la forma sutil actual de esclavizar los medios de comunicación
para colocarlos al servicio del Estado, del gobierno de turno. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la libertad? Juan 8:32, mi versículo preferido. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fue una frase que repitió Jesús. No es una frase original de Jesús. Es una frase que él repitió de un filósofo griego, Sócrates. Sócrates la dijo primero: la verdad os hará libres. Es una de sus frases más conocidas. Y Jesús se la repitió al pueblo judío: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y le dijeron: ¿cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Esclavo es del pecado. Sí, eran libres de entrar y de salir, de caminar o de sentarse, de despertarse o quedarse acostados, de comer o posponer la comida. Pero no se daban cuenta que eran esclavos del pecado y que estaban esclavizando a toda una nación en sus mismos pecados. Y pecado es errar. Y estaban errados, y muchos de ellos, productos de esas doctrinas, siguen errados. Siguen proclamando doctrinas erradas que apartan la humanidad del verdadero amor hacia Dios. Porque en vez de amar a Dios, se aman cosas que lo representan. En vez de hablar con Dios directamente, se le habla a cosas que supuestamente lo representan. En vez de tener una relación cara a cara, tú a tú con Dios, prefieren hacerlo a través de intercesores que nada representan a Dios, porque son simplemente humanos como ellos mismos. No hay ningún humano que pueda abrogarse, ser el representante de Dios en la tierra, y sin embargo tienen su representante. Se falla. Esclavos del pecado. Pecado que aún en pleno siglo XXI, ya a puertas del siglo XXII, aún se mantienen. Se pasan de generación en generación. ¿Qué dice Juan 8:31-32? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo seréis libres? La verdad los hará libres. Habla de permanecer en su palabra, seguir el camino que Él mostró y ser de la misma mente, actitud y espíritu. Adorar y seguir al Señor en libertad. Permanecer en su palabra, en lo que dice su palabra, no en lo que dice la doctrina de los hombres que han creado con su palabra, para evitar que la palabra haga libres a los seres. Por eso hay sectas
que te leen la Biblia y te la interpretan para que tú no te tomes la molestia de leerla y de interpretarla con la inspiración del Espíritu Santo que te hace verdaderamente libre. Y puedes decir como los sacerdotes: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús te dice: cometes pecado y eres esclavo del pecado. Haz una introspección de ti mismo, realízala en este momento. Y si tu vida está libre de pecado, si puedes agacharte, tomar la piedra en tu mano y arrojarla contra esta radio que te dice que eres pecador, pues entonces hazlo. Estrella tu celular contra la pared. Si eres libre. Te cuento 3, 1, 2, 3. Si el celular sigue en tu mano, si el computador sigue frente a ti, si el radio sigue en tu oído, si aún tienes conectados tus audífonos, es porque no eres libre. Eres pecador y lo sabes. Y Cristo te llama a que seas libre, a que te liberes del pecado, a que sigas aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, sea el profesional que sea bueno o sea malo, nadie puede ir al Padre si no es a través del que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que compró nuestra libertad del pecado en la cruz del Calvario y la ofrece sin ningún precio, porque Él ya pagó el precio de sangre y vida que cuesta nuestro pecado, ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y nos abrió un camino de libertad para volver al Padre. Por eso usted en este momento puede asumir ese regalo como un regalo de libertad. El regalo de la libertad, que el Señor Jesucristo construyó ese camino de la libertad por donde usted puede caminar de manera segura y sin miedo hacia su Padre Celestial. Algún día tendremos que ir a dar cuentas delante del Padre. Algún día tendremos que hacer presencia delante de Él, bien sea para recibir como herencia la vida eterna, o bien sea para ser dirigidos a la muerte eterna. La diferencia de ese momento se construye hoy en el presente, cuando se acepta el regalo hecho por Jesús, el regalo dado por Jesús en la cruz del Calvario, cuando aceptamos que todos nuestros pecados son perdonados, cuando los colocamos a los pies de la cruz de Cristo y Él nos dice: eres libre, ven y sígueme. Hay una oración sencilla que usted puede hacer en este momento, o lo puede hacer en el momento en que escuche esta grabación. Si esta grabación llegó a su celular, si esta grabación llegó a sus manos, si usted está escuchando esta grabación, no desperdicie el siguiente minuto. Cierre sus ojos y repita conmigo: Padre, en este momento declaro que he conocido la verdad y pido que esa verdad me haga libre. Reconozco que delante de ti soy un pecador, cometo pecado, he cometido pecado, pero en el nombre de Cristo Jesús,
quien derramó su sangre y su vida en la cruz del Calvario por mi libertad, me declares libre y me reconozcas como tu hijo. Y le pidas al Espíritu Santo que a partir de este momento me ayude a vivir una vida en constante búsqueda de la santidad. Que abra las Escrituras en mi corazón y pueda ser yo libre de pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, a quien declaro hoy mi Salvador. Si usted ha hecho esta declaración, a partir de este momento usted es un hijo de Dios, con todos los derechos a vivir como hijo de Dios. Lo invito a que busque una congregación, que vaya a una iglesia cristiana, hable con un pastor, hable con una pastora y le diga: hice esta oración y quiero comenzar a vivir como una nueva criatura. Que el Señor lo bendiga, el Señor lo guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Bendiciones hoy en el Día de la Libertad Religiosa. Semana para disfrutar de la libertad religiosa en nuestro país, para proclamarla, para manifestarla, para comunicarla a otros con total y absoluta libertad. Bendiciones. Aquí usted. finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta tu corazón con la verdad de Dios. Recuerda, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conexión con Dios. Los esperamos mañana en esta emisora para Noa Estéreo a las 7:30 de la mañana. Bendiciones.